Bueno, vamos a comenzar con las clases teóricas de la materia nutrición en salud pública. Bueno, toda la metodología de cómo se van a ir preparando las clases y cómo se van a ir dando, las vamos a trabajar en la clase sincrónica. Esta es la primera clase de la primera unidad. Es un poco, vamos a trabajar sobre el libro Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo, sobre el primer capítulo. Es un poco introductorio para bueno, lo que vamos a seguir viendo en las clases subsiguientes. Vamos a compartir. Voy a compartir este Power. Para un poquito empezar a hablar de lo que tiene que ver con cómo y cuándo se empezó a hablar, o se empezó a preocupar en realidad sobre la nutrición en poblaciones, ¿sí? O lo que se llama nutrición en salud pública, o lo que en un concepto un poco más nuevo se hace llamar nutrición pública. Para eso lo que les preparé es una línea de tiempo, no se asusten, esto no hay que saberlo con detalle ni mucho menos, pero sí un poco la idea es ir viendo algunos hitos que ocurrieron en relación a este tema, hasta llegar a lo que hay actualmente y por qué se está actuando de esta manera. ¿Sí? Un poco la lógica que tiene esta línea de tiempo que preparamos es esa, ¿sí? Que puedan entender cómo se llega a lo que actualmente son los problemas nutricionales y bueno, lo que se habla, digamos, en el mundo científico y académico en relación a esto. Bueno, para ello hay algunos momentos en particular donde la nutrición, la malnutrición de alguna manera incluye a mucha cantidad de personas, y uno de los primeros ejemplos de eso son lo que se conocen como hambrunas. Acá yo no lo puse en particular porque en realidad hay algunas que son muy, muy, muy antiguas, pero básicamente es un momento en la historia de las poblaciones en donde por alguna razón, que puede ser causas naturales o no, pueden ser causas por el hombre, mucha cantidad de gente se queda sin comida. Esto normalmente, y puede ocurrir, es que causa mucha mortalidad. De hecho hay ejemplos varios en la historia, y de alguna manera ha sido un poco el comienzo, bueno, de un problema nutricional que afecta a mucha cantidad de personas. Ese podríamos decir que es un poco el inicio de este estudio de la nutrición en poblaciones. Bueno, como les dije, hay muchas históricas. Una muy conocida es la hambruna de Irlanda, en donde había una gran cantidad de población que solamente cultivaba papas, que fue atacada por un microorganismo, y se perdieron la producción de papas de todo el lugar, con lo cual un montón de gente, bueno, además de que hubo gente que murió, hubo gente que tuvo que emigrar de ese lugar porque no tenían otra cosa que comer. Y así suele ocurrir inclusive ahora en esta etapa cuando hay conflictos, por ejemplo, armados, o por supuesto desastres naturales, que también es otra de las causas de estas hambrunas. Pero bueno, pasando esta etapa, vamos a una tal vez un poco más clara. Yo acá arranqué en el año 1900, pero también hay algunos experimentos que son anteriores, que tiene que ver con, en parte, cómo se descubrieron las deficiencias de vitaminas. Normalmente eran enfermedades que abarcaban una gran cantidad de población, y en las cuales no se conocía demasiado bien cuál era la causa. Hasta que, bueno, diversos experimentos encontraron que hay alimentos que si uno no los consume sufre de deficiencia de algunas vitaminas, como puede ser el escorbuto, beriberi o pelagra, entre otras, que también afectaban a una gran cantidad de personas, ¿sí? O sea, nosotros lo que nos tenemos que mentalizar es que la nutrición pública, la nutrición en salud pública, es la que estudia un poco lo que son problemas y causas, consecuencias y soluciones de problemas que afectan a una gran cantidad de personas, ¿sí? Entonces, esto fue un poco el comienzo de un problema que afectaba a una gran cantidad de personas y que después con el tiempo se fueron detectando cuál era la causa de ese problema, se fue solucionando y se resuelve.
Bueno, sigue transcurriendo la primera mitad del siglo XX y hay algunas cosas, en este caso la Segunda Guerra Mundial, ocupó un lugar bastante importante en la escena y sobre todo en la preocupación por los problemas nutricionales que podrían llegar a venir. Y lo que empieza a ocurrir ahí es que hay una serie de eventos o conferencias, podemos llamarlos, o distintas reuniones que se hacían para discutir un poco eso. Una de las más conocidas fue en el año 43 la conferencia de Hot Spring, que es una conferencia que se hace durante la guerra, en donde ahí se empieza a hablar de la relación que había entre la deficiencia de micronutrientes y sobre todo las enfermedades, como enfermedades infecciosas. Se empieza a hablar de inseguridad alimentaria, se empieza a hablar de la necesidad de aumentar la producción de los alimentos, viendo que había mucha gente que tenía inseguridad alimentaria por una cuestión de disponibilidad de alimentos. Y ahí empieza un poco a manifestarse algunos términos que van a quedarse después para siempre, como por ejemplo, distintas cuestiones relacionadas con la malnutrición, etc. Y en simultáneo se empiezan a crear una serie de organismos, muchos de ellos dependientes de Naciones Unidas, como es la creación de FAO, que es un organismo que se encarga de los alimentos y la agricultura. La Administración de Socorro y Rehabilitación, que era muy específica para lo que tenía que ver con el desastre producido por la guerra. Se crea UNICEF, que es también un organismo de Naciones Unidas que se focaliza en la infancia, también previendo las consecuencias que la guerra iba a tener en estos niños. Y esto que inicialmente había sido los problemas poblacionales de deficiencias de vitaminas, empiezan a transformarse en un problema muy importante, sobre todo porque causaba mucha mortalidad y preocupaba mucho, que es la aparición del kwashiorkor y el marasmo, que es la malnutrición proteico-energética, ¿sí? Esto fue alrededor de los años 50, en donde gran cantidad de niños y de adultos, pero sobre todo de niños, se hicieron muy famosas unas imágenes de niños muy flaquitos de África, que tenían el abdomen muy inflado, y ahí empiezan, digamos, a haber una serie por supuesto, de publicaciones y de interés por este tipo de malnutrición, caracterizada por la deficiencia de proteínas y de calorías. Mientras iba transcurriendo el tiempo, en una serie de conferencias organizadas por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO, que fueron en América Latina entre el año 48 y 56, empieza a establecer algunos términos, o se empieza a hablar de algunos términos como por ejemplo suplementación, enriquecimiento de alimentos, se empieza a hablar de educación alimentaria, se empieza a hablar de empezar a tener datos sobre encuestas de consumo de alimentos, ¿sí? Y también sobre lo que se llamaba el síndrome pluricarencial, que es un síndrome de deficiencia de múltiples micronutrientes también. Si seguimos avanzando en el tiempo, a partir de los años 70, en adelante, en los años 70, además de que hay una serie de conferencias que ponen en la agenda internacional el tema de alimentación y nutrición, empieza a cambiar un poco el paradigma de cuáles son las enfermedades más prevalentes en la población, y cambia esta deficiencia proteico-energética por deficiencias de micronutrientes. Y empieza a haber un creciente interés en los problemas que se producen por el exceso del consumo de alimentos, ¿sí? Que es lo que actualmente, digamos, este paradigma es el que llega hasta la actualidad, que tiene que ver con poblaciones que en simultáneo tienen deficiencia de micronutrientes, pero que a su vez padecen las enfermedades por exceso, como son, por exceso de peso, pero además por exceso de consumo de alimentos ultraprocesados y todas las consecuencias que esto trae, como ustedes me imagino ya saben, como las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso comienza a hablarse en el año cerca de la década del 70, cuando comienza la década del 70. Y es el paradigma que se sostiene hasta este momento, ¿sí?
Bueno, como les comentaba, a partir de la década del 70 empieza a haber una serie de conferencias de todo tipo, ¿sí? Conferencias que tienen que ver con la alimentación, con la nutrición, pero también con la mujer, con el trabajo, con la infancia. Y bueno, se pactan algunas cosas, como que por ejemplo había que lograr que la esperanza de vida en todos los países sea de mayor de 60 años, se propone reducir la mortalidad infantil en menores de 5 años y la mortalidad materna, reducir la de malnutrición grave y moderada en menores de 5 años, lograr que todos los habitantes tengan salud para llevar una vida sana y productiva, y focalizarse también en algunos aspectos ambientales como poder suministrar agua potable y servicios sanitarios para todos. Bueno, volvemos a nuestra línea de tiempo. En el año 90 surge un término que para nosotros, para nuestra materia es muy importante, que es el término de nutrición pública, que es sobre el cual nosotros vamos a trabajar de acá unas clases más para adelante, pero empieza a surgir en la década del 90. Un poco como consecuencia de ver que los problemas no estaban siendo resueltos, los problemas nutricionales prevalentes. Bueno, en el año 92 está la primera Conferencia Internacional de Nutrición, la cual vamos a desarrollar un poco en la clase sincrónica, y seguido de esto, en el año 2000 se declaran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también los vamos a trabajar un poco en la clase sincrónica, simplemente les voy a comentar que son estos 8, de manera muy general: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad en niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos objetivos tenían una duración de 15 años, entre el 2000 y el 2015, vamos a ver qué progresos hubo en relación a esto en la clase sincrónica, ¿sí? Si seguimos en nuestra línea de tiempo, bueno, en el año 2014 está la segunda Conferencia Internacional de Nutrición, que es bastante más nueva, salió en todos los medios. En el año 2015 surgen un nuevo desafío, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora los vamos a ver, y en el año 2016 Naciones Unidas declara como diseño de acción sobre la nutrición los años que van desde el 2016 al 2026, con una serie de actividades que se enmarcan dentro de esta declaración. Un poco para mostrar la importancia que tiene la nutrición en el desarrollo de los países, de las personas, de las familias en general, ¿sí? Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los que actualmente están en vigencia, son 17 en total: fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, acciones sobre la vida submarina, sobre la vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas, el número 17, para lograr los objetivos. Sobre estos objetivos también vamos a trabajar en la clase sincrónica, así que no me quiero explayar demasiado, pero es un poco lo que guía las políticas en la mayoría de los países del mundo que se han hecho eco de estos objetivos, por supuesto, y enmarcan muchas de sus políticas en esto. Bueno, y ahí termina nuestra línea de tiempo, y es a donde nos encontramos justamente ahora. Bueno, ahora les quería comentar algunas cosas muy breves en relación a, bueno, qué es lo que fue ocurriendo en el transcurso de todos estos años. Lo que se sabe es que los datos mundiales muestran que muchas de las causas de la malnutrición no se han modificado en los últimos 50 años, ¿sí? Es decir, el paradigma de los problemas nutricionales, que como nosotros habíamos dicho, el actual es el que comienza en los años 70, las causas de estos problemas se mantienen casi intactas. Algunos han sufrido mejoras, por supuesto, pero se mantienen muy estáticas en los últimos 50 años. Sí, como una manera de decir que no ha habido los progresos necesarios.
Algunas causas de la malnutrición, como son la pobreza, la pobre educación, las enfermedades, los ambientes insalubres, el suministro inadecuado de alimentos, el estrés social, entre otras, no se han podido modificar. Por ende, estas causas que han sido detectadas como causas, como vamos a ver más adelante, están en distintos niveles, pero todos son causas de malnutrición, a la larga siguen siendo las mismas. Lo que sí se ha observado en el transcurso de estos años es cómo se fue modificando la manera en que la malnutrición era tratada. Entonces, ustedes recuerdan que cuando yo les comenté que cerca de la década, comenzando la década del 50, empieza a haber un aluvión de niños con marasmo y kwashiorkor en muchas regiones pobres del mundo, en todo el mundo, empezaron a buscar la solución a ese problema de manera rápida, ¿sí? Porque normalmente los gobiernos y las políticas suelen buscar eso, suelen buscar resultados rápidos de los problemas. Y en ese momento lo que, digamos, funcionaba era, por ejemplo, los concentrados de proteínas de pescado o alimentos fortificados con aminoácidos que eran acompañados por, en paralelo, por una mayor producción de alimentos de origen animal para que toda la población o que ese país pueda tener disponibilidad de alimentos que eran necesarios. Bueno, a medida que avanzaba el tiempo, también hubo suplementos proteico-energéticos como la solución al problema de malnutrición de ese momento, y que por supuesto funcionaban, no es que no funcionaban. El paso siguiente, cuando el problema nutricional más prevalente tenía que ver con los déficits de micronutrientes, que son los que se mantienen hasta ahora, ¿sí? Nosotros tenemos déficit de micronutrientes que están hace más de 50 años en la población, como son la anemia, el déficit de vitamina A, déficit de yodo, y se van sumando otros, ¿sí? Bueno, cuando el problema fue la deficiencia de micronutrientes, la solución que se encontró a esta deficiencia de micronutrientes fue dar los micronutrientes que estaban en falta, es decir, dar hierro, dar yodo de alguna manera, dar vitamina A en el caso que la deficiencia sea de vitamina A. Entonces, esto no hace más que plantear que se necesitan cada vez más cantidad de dinero, más cantidad de fondos para lograr mejorar los problemas nutricionales prevalentes, porque obviamente estas cosas suelen requerir de mucho dinero. En cambio, lo que no se ha podido pensar en todos estos años son nuevas maneras de usar los recursos, es decir, no usar el recurso para encontrar una solución rápida de le falta anemia, le falta hierro, tiene una anemia por deficiencia de hierro, le doy el hierro, sino tratar de averiguar por qué es que está teniendo la deficiencia de hierro. Si está con una deficiencia de hierro, tal vez sea por algún problema que no tiene que ver solamente con lo alimentario, con que le falte un alimento fuente de hierro. Ahí hay que buscar muchísimas causas que pueden estar en distintos niveles de una población, como puede ser a nivel de una familia, de un hogar, de una comunidad, como a niveles todavía más grandes, como que tiene que ver con, por ejemplo, los recursos con los que se cuentan, las políticas públicas que tienen en marcha los gobiernos, ¿sí? Entonces, para no caer de nuevo en estas soluciones rápidas, que son por lo general insostenibles en el tiempo, porque muchas veces pasa eso, es que hay que poner todos estos recursos que están disponibles en función de mejorar algunas otras causas, que no sean estas causas inmediatas de me falta el hierro, le doy hierro. En definitiva, estas soluciones rápidas lo que hacen es tratar las causas inmediatas de un problema. De alguna manera, si uno se imagina el problema de la malnutrición como un iceberg, lo único que hacemos es tratar la punta del problema, que es, le falta un nutriente, le damos ese nutriente, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Las causas de esto suelen ser más profundas. Entonces, esto de sostener una suplementación, por ejemplo, o el enriquecimiento de un alimento, probablemente no sean sostenibles en el tiempo por diversas causas, ¿sí? Dentro de esta manera de encontrar soluciones que no sean soluciones rápidas a los problemas nutricionales, es necesario
que las políticas de desarrollo sostenible que emplean los países tengan objetivos nutricionales dentro de su planificación. Entre ellas, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con ampliar las oportunidades de empleo, facilitar el acceso a los alimentos de la población más vulnerable, ¿sí? Eso es fundamental, porque el empleo va a dar a las familias el dinero necesario para que pueda comprar los alimentos que necesite, ¿sí? Entre otras cosas, los alimentos, los medicamentos, que puedan ir a la escuela los chicos, o sea, un montón de cosas que también van a tener influencia en la malnutrición. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el comercio libre, ¿sí? O sea, cómo se comercializan los productos alimenticios, también debe garantizar el desarrollo sostenido, de manera que los productores puedan recibir precios justos por esos alimentos, por su mano de obra y por el uso de recursos. Muchas veces lo que pasa es que lo que se le paga a los productores, que probablemente sean pequeños productores o que sus productos sean parte de la agricultura familiar, tengan precios que son realmente muy bajos y que no representen el costo real que tiene la producción de esos alimentos. Por eso que las políticas de comercio de estos alimentos deberían poder garantizar que se pague un precio adecuado, entre otras soluciones, ¿no? Bueno, y además hay otras políticas de desarrollo, sobre todo políticas que tienen que ver con economía, tal vez con agricultura, que pueda tener consecuencias negativas para la salud y la nutrición. Por ejemplo, lo que tiene que ver con producción de monocultivos. ¿Sí? Eso a la larga sabemos que no trae beneficios a los suelos, ¿sí? O responden tal vez a necesidades que no son de la población, sino que son, por ejemplo, cultivos para exportar, ¿sí? Entonces, todas las políticas de desarrollo que se enmarcan en los diferentes ámbitos de todos los ministerios que tiene un país, tienen que tener en cuenta qué consecuencias va a tener esas políticas sobre la salud y la nutrición. De manera de poder tenerlas claras, poder tener claro cuáles son esas consecuencias y poder evitarlas, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con lo que es la resolución de los problemas, es muy importante, también lo vamos a ver en el transcurso, sobre todo de esta primera unidad, la participación de la comunidad, ¿sí? Muchas veces la participación de la comunidad es clave para la resolución definitiva de los problemas. Si nosotros desde afuera queremos ir e imponer una solución a un problema, probablemente no tengamos éxito si no incluimos a alguien de la comunidad, ¿sí? Esto es algo que dentro de lo que es la nutrición pública es un punto clave, y que hay que tratar de por supuesto lograrlo a través de diversas maneras. Las estrategias que uno puede pensar para la resolución de los problemas muchas veces son difíciles de llevar a un nivel nacional, pero son más fáciles de ejecutar a un nivel más local, comunitario. ¿Por qué? Porque si le damos espacio a la participación de la comunidad, probablemente esa estrategia que yo quiero usar sea exitosa. Porque además además de que participa la comunidad de cada lugar, va a estar adecuada a los recursos y a las necesidades de cada uno de estas comunidades. Por eso muchas veces es que son estrategias que a nivel local o comunitario tienen mucho éxito, pero cuando se quieren expandir a nivel nacional, no ocurre lo mismo. Y muchas veces tiene que ver con esto, con que el nivel más acotado, como puede ser una municipalidad o una comunidad incluso más chiquita o un pueblo, pueda tener más éxito en la resolución de los problemas de malnutrición. Bueno, como les contaba hace un ratito, se ha reconocido que la malnutrición como problema, digamos, es solo la punta del iceberg. Pero nosotros tenemos que mentalizarnos que las principales causas de la malnutrición no son las que uno ve ahí arriba, que normalmente es lo que uno puede ver en cualquier ámbito, que es
tienen malnutrición porque consumen pocos alimentos o consumen poca cantidad de determinados alimentos que le dan algún determinado nutriente, o porque se enferman mucho, por ejemplo, ¿sí? Eso es una manera muy fácil de ver las causas de la malnutrición. La propuesta nuestra es tratar de ir un poco más allá y analizar causas en distintos niveles, ¿sí? Esto yo ahora se los voy a nombrar muy por arriba, pero vamos a verlo más en profundidad dentro de 2 clases, creo, que tiene que ver con qué cosas pasan a nivel hogar, fundamentalmente lo que tiene que ver con seguridad alimentaria en el hogar, cómo son los cuidados y los hábitos alimentarios en el hogar y cómo es la atención de salud de esa familia, ¿sí? Esto después traducido a las familias, comunidades, población. O sea, hay que buscar causas en este nivel hogar, pero a su vez hay que ir un poco más allá en este iceberg o en esta montaña de la cual nosotros vemos solamente la parte de arriba, que es faltan alimentos o estos niños sufren de alguna enfermedad, por ejemplo. Y tiene que ver con los recursos con los que cuenta esa nación, sociedad, comunidad, ya sea recursos naturales como recursos humanos, ¿sí? Lo que tiene que ver con las políticas que se implementan, las políticas de salud, las políticas económicas, las políticas ambientales, todas esas decisiones que uno toma a un nivel tal vez un poco más grande, ¿sí? Que no involucran al hogar ni a las personas, también van a tener influencia en los problemas nutricionales. Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de este año. De manera que, viendo el problema nutricional de esta forma, nos tenemos que dar cuenta de que los profesionales de salud solos no pueden solucionar el problema de la malnutrición. Es necesario trabajar de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, todos juntos en pos de encontrar una solución que probablemente sea a muy largo plazo, pero que sea definitiva, ¿sí? Y esto, ya para terminar, como una manera de que ustedes vayan mentalizándose, y me pareció, bueno, esto está en el libro que ustedes tienen que leer en este primer capítulo del libro que les di como bibliografía, como para que ustedes lo piensen de manera de abarcar todas estas disciplinas que yo les digo que tienen que estar incluidas en pensar las causas de la malnutrición en poblaciones. De manera muy general las voy a mencionar. Tiene que ver con lo que es producción de alimentos y producción agrícola, y si uno quiere personificado en lo que sería el Ministerio de Agricultura de alguna manera, o sea, cuáles son las políticas agrícolas. Pues esto es uno de los componentes. Lo que tiene que ver con preservación de los alimentos, acá se habla de lo que es desperdicios, tener muy en cuenta el tema de los desperdicios de los alimentos, pero también cómo se preservan los alimentos, o sea, cómo se procesan para la venta, por ejemplo. Lo que tiene que ver con, esto también va a tener influencia en el estado nutricional, ¿sí? Cómo es ese procesamiento, como les decía yo, si es un país, por ejemplo, en donde la mayoría de los alimentos que se venden son ultraprocesados, creo que todos nos podemos imaginar cuáles van a ser los problemas nutricionales de esa población. Bueno, lo que tiene que ver con la población, acá no solamente con lo que es la demografía, o sea, cómo está compuesta esa población, qué cantidad de gente vive en esa comunidad o en esa provincia o en ese país, sino también hace referencia a los espacios internacimientos, o sea, cómo, digamos, cómo es el periodo de nacimiento que tiene que ver con la planificación familiar, esto, entre niño y niño en las familias, y eso trasladado a las poblaciones. Porque esto también podría tener influencia en el estado nutricional de las poblaciones. Intervalos internacimiento más cortos probablemente hace que la madre tal vez no llegue a recuperarse desde varios puntos de vista, entre ellos el nutricional, y eso hace que sea una madre que tal vez no empiece un segundo embarazo en las mejores condiciones, y eso también va a tener un impacto.
Bueno, la pobreza sin duda. La pobreza es una de las principales causas de la malnutrición y bueno, sobre las cuales hay que trabajar y buscar soluciones para erradicarla o para reducirla, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las políticas que se implementan en un país, ¿sí? Políticas de todo tipo, también con la ideología política que se lleve adelante en un país, eso también va a tener influencia, aunque parezca lejano, va a tener influencia en los problemas nutricionales. Y por último, la última P, que es la de patología, que por supuesto esto tal vez ya lo hayan visto también, que es esta relación que existe, o lo que se suele llamar también círculo vicioso, entre malnutrición y enfermedad, sobre todo relacionado a las infecciones, que está, estos niños que tienen malnutrición no pueden enfrentar en buenas condiciones las enfermedades, sobre todo infecciosas, se enferman más gravemente y de manera más prolongada, y esto a su vez empeora la malnutrición. Entonces la patología también es muy importante, e imagínense a su vez las patologías por ahí más prevalentes que tienen que ver con todos los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, y que también estarían incluidos. Es como para tener un pantallazo de acordarnos una regla un poco sencilla de diferentes aspectos digamos, de estas causas de la malnutrición y sobre las cuales uno también tiene que salir a buscar la solución, ¿no? Bueno, de alguna manera ilustra la complejidad que tienen las causas de la malnutrición y sobre todo la necesidad de llamar a muchas disciplinas para buscar solución a esto. Es decir, quedarnos un poco con que un solo ministerio o un grupo de profesionales, o sea, un solo grupo de profesionales no va a poder resolver el problema de la malnutrición. Cuanto más cantidad de disciplinas nosotros, y cuanto más integración pueda haber entre las políticas de los ministerios en todos los países, mayor éxito probablemente tengan en la resolución de los problemas nutricionales, pero eso sí, hay que tener en cuenta que estas cosas llevan tiempo, que si volvemos a buscar las soluciones rápidas que comenté hace un rato, va a haber una resolución momentánea, pero el problema a la larga va a seguir estando, porque si nosotros no nos focalizamos en resolver la pobreza, el problema va a volver, ¿sí? Entonces, eso es sobre lo cual esta primera clase, bueno, lo que queríamos era introducir un poco sobre cómo queremos nosotros enfocar la materia y cómo queremos trabajar y que ustedes también la piensen de esta manera. Bueno.